Buenas tardes de nuevo, querida audiencia. Los saluda el doctor Carlos Takahashi y les agradezco el favor de su atención. Estamos en el día de hoy en el podcast Un Espacio Maxilofacial. También estamos aquí en nuestro canal de YouTube, en donde pueden encontrar información respecto a la especialidad y especialidades afines a la misma. Bien, el día de hoy nos encontramos con el doctor Pablo de la Garza. Él es un doctor anestesiólogo en el estado de Nuevo León, en Monterrey, quien, lo pueden buscar en redes sociales como Anestesia Dental. Y él, muy interesantemente, se dedica a la anestesiología fuera del quirófano y está trabajando hoy en día mucho con odontólogos ofreciendo servicios de sedación para manejo de ansiedad y estrés a los pacientes en consultorios dentales. Entonces, es un gusto estar con él y vamos a empezar a platicar un poco sobre la experiencia del doctor y que por favor nos platicara cómo empezó en este mundo de los odontólogos. Bueno, primeramente, Carlos, gracias por la invitación aquí a tu podcast. Y bueno, el cómo empecé realmente fue una historia de, por casualidad, empecé a dar el servicio de sedación fuera de los quirófanos. Yo hice la Facultad de Medicina aquí en Monterrey, en el Hospital Universitario, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y al terminar la facultad, ingresé a realizar la especialidad en anestesiología por parte de la misma universidad, en el Hospital Universitario. Y bueno, es un programa de 3 a 4 años la anestesiología, en la cual te enseñan a interactuar con todas las especialidades médicas dentro del quirófano, ¿no? Entonces, realmente el realizar trabajos fuera de quirófano, prácticamente nosotros como anestesiólogos de primera instancia no nos dan una capacitación formal, sino la tenemos que ir desarrollando. A veces tenemos situaciones muy esporádicas cuando tenemos que realizar procedimientos de sedación, por ejemplo, en el departamento de radiología, que es completamente un ente externo a lo que es el área de quirófano. Entonces ahí era el mayor contacto que nosotros teníamos en cómo desarrollar la técnica de anestesias fuera de quirófano. Entonces realmente teníamos poca visualización, poco entrenamiento de primera instancia en dar las técnicas de anestesia fuera de quirófano. Y fue cuando empecé yo a trabajar con cirujanos maxilofaciales, en los cuales primero desarrollábamos los procedimientos, por ejemplo, de cirugía ortognática dentro de los quirófanos, donde se fue formando una relación de trabajo con varios equipos de maxilofaciales y al mismo tiempo ellos comentaban o necesitaban el apoyo del servicio de sedación para sus pacientes que tenían un alto nivel de ansiedad, pero que iban a procedimientos más sencillos que una cirugía ortognática, como por ejemplo sería mencionar la cirugía de terceras molares. Entonces, ahí fue cuando empecé yo, hace más de 15 años, a dar ese servicio fuera del quirófano y específicamente con cirujanos maxilofaciales. Pero ya cuando llegas a la situación del trabajo extra quirófano, te das cuenta que necesitas formar todo un protocolo, hacerte de un equipo de monitorización, de bombas de infusión, de medicamentos, de equipo de manejo de vía aérea. O sea, tú tienes que llevar el quirófano afuera del quirófano, o sea, técnicamente al consultorio lo tienes que llevar. Y porque tienes que entender que a pesar de que muchas veces la mayoría son pacientes sanos, en cualquier momento el paciente puede comportarse de manera diferente bajo el influjo de los medicamentos sedantes. Entonces tú como anestesiólogo tienes que estar preparado, visualizando esos posibles escenarios y aparte de estarlos visualizando, pues tienes que tener con qué reaccionar, con medicamentos, con equipo de vía aérea, con monitorización. Entonces realmente me doy cuenta que el servicio de sedación por parte de anestesiólogos a las especialidades dentales realmente no está formalizado, no está llevado a un punto de profesionalización.
Entonces me doy cuenta que el servicio en aquel entonces, el que se dedicaba a apoyar a los maxilofaciales o a algunos especialistas dentales, lo hacía de manera poco frecuente y a lo mejor sin desarrollar todo un protocolo de valoración y de seguridad hacia el paciente, ¿no? Entonces, ahí fue cuando decidí que se tenía que desarrollar estas técnicas porque son necesarias, porque no todos los pacientes pueden ir a un quirófano, ¿sí? Porque no vas a realizar, digo, mira, he ido a realizar sedaciones hasta nada más por una toma de impresión, ¿sí? Wow. Porque el paciente tiene un nivel de ansiedad que le impide tener material dentro de su boca. Entonces, pues no vas a poder llevar ese paciente a quirófano, más sin embargo necesita esa situación para que puedan atenderlo o darle su tratamiento dental. Entonces, poco a poco me fui capacitando, fui desarrollando mis protocolos y me doy cuenta que en los demás países, en Estados Unidos, en España, en Colombia, tienen ya ese manejo fuera del quirófano muy bien desarrollado. Ya, ya es cotidiano para ellos. Hay los formatos curriculares de las especialidades de anestesiología van muy enfocados también a cirugías fuera de quirófano o a procedimientos fuera de quirófano. Entonces ahí es cuando empiezo a capacitarme con la literatura que hay desarrollada por esos países, ¿no? Ok. Y te das cuenta que un 30% de la población en general tiene un alto nivel de ansiedad por los procedimientos dentales y que les es difícil tolerar un procedimiento por más sencillo que tú quieras y donde el manejo de conducta, como tiene sus límites, ¿sí? No lo pueden llegar a conseguir. Entonces necesitan apoyarse de esta manera. Por eso todavía te encuentras con pacientes que tienen destruida la boca porque en toda su vida no fueron a atenderse en lo dental por la situación de la ansiedad Ujú. que les daba irse a sentar a un sillón dental, ¿no? Entonces es ahí donde yo observé la necesidad que se tenía por este servicio y la idea fue desarrollarlo de manera profesional para dar seguridad al paciente y para dar seguridad a todo el equipo, porque de eso se trata la anestesiología, es el facilitar la cirugía mediante un entorno de seguridad para el paciente. Correcto. Muy interesante realmente su involucro con la odontología y creo que es una forma que venía faltando en México. Realmente, hablando como odontólogo, la formación que nos dan ante este tipo de circunstancias es prácticamente inexistente. No, aunque llevamos la materia de anestesia dental, anestesia local, precisamente, manejamos y leemos y sabemos que existen los ansiolíticos, pero realmente el manejo de una sedación IV, una sedación consciente en el consultorio, prácticamente no es algo que existe en educación formal dental mexicana. Entonces, pues, primero que nada, aplaudirle que realmente tenga ese interés por formar este nicho en los odontólogos y que podamos ofrecer a los pacientes esa alternativa, ¿no? Ahora, bien, yo como cirujano maxilofacial, pues me enfrento a pacientes como sus colegas en Monterrey, con gente con mucha ansiedad, que no desean tener un protocolo normal, no quieren saber de agujas, no quieren saber ni siquiera de los ruidos de lo que existe en un consultorio dental. Y el ruido, digo, el motivo de queja más rápido o más común es el ruido, ¿no? La famosa fresa o los ruidos ambientales de un consultorio. Por lo tanto, la sedación consciente pues viene a ayudarnos a ofrecer el servicio, ¿no? Anterior a yo conocer inclusive de la sedación consciente en el consultorio fuera de un hospital, pues realmente era un choque, porque muchas veces no teníamos la capacidad de poder quedarnos con el tratamiento del paciente o el paciente se dejaba de atender simplemente o por temor o por gastos. Y el hecho de que se pueda hacer este tipo de servicios en un consultorio, pues nos aminora tanto al paciente como a nosotros la facilidad de poder seguir atendiendo. Ahora bien, doc,
Dentro de sus redes sociales, Anestesia Dental, vuelvo a mencionar, en el Instagram pueden encontrar al doctor. Es importante resaltar que veo que está usted armado, está capacitado y tiene todos los aditamentos. Platíquenos, ¿qué es lo que lleva usted a un consultorio dental de rutina para dar una sedación? Bueno, mira, tenemos que empezar un poquito más atrás para definir lo que es la sedación y las etapas de la sedación o las etapas de la anestesia. Ajá. Tenemos que entender que la anestesia, desde lo más superficial a lo más profundo, no es una situación estática. No es una situación que tú puedas decir, quiero que el paciente tenga sedación moderada, y activas el medicamento y tienes el paciente exclusivamente en ese estado. No es así. Tenemos que entender que es como una burbuja que está en una balanza y la burbuja se está moviendo constantemente. Entonces, el anestesiólogo está visualizando que el paciente puede pasar desde un estado muy ligero de sedación hasta un estado de sedación muy profundo. ¿Sí? Entonces, al no ser estático el estado de sedación o de anestesia, necesitamos estar preparados para lo que es consecuente con un estado de mayor profundidad, como sería la alteración en la ventilación, alteración en los signos vitales, hipotensión, bradicardia, disminución de la frecuencia respiratoria. ¿Sí? Entonces, es por eso que siempre la idea es que un solo operador esté exclusivamente monitorizando y realizando lo que es el acto de la sedación. Porque tiene que estar 100% enfocado en cómo está reaccionando el paciente en todo momento y estar detectando cuando ese paciente pasa de lo superficial a lo profundo. Si es necesario o no es necesario alguna maniobra para recuperarlo o rescatarlo al paciente. Entonces, muchos de los programas de entrenamiento de los cirujanos maxilofaciales dentro de Estados Unidos y a lo mejor en otros países capacitan al cirujano maxilofacial para desarrollar lo que es la sedación. La sedación de ciertos estados, como la sedación se divide en leve, moderada, profunda y anestesia general. La sedación leve es cuando, por ejemplo, un paciente en su casa se toma un ansiolítico, ¿sí? Y se sienta relajado en su casa. Parece que no se tomó nada, pero lo ves muy tranquilo. ¿Sí? Entonces, él no tiene problemas él responde sin ninguna situación, él mismo hace la plática, pero no tiene ansiedad. Entonces, eso es la sedación nivel leve. La moderada es cuando el paciente se siente muy relajado, lo ves con los ojos cerrados y la única manera en que te pueda llegar a responder es cuando tú directamente le dices, señor Pepe, ¿cómo se siente, verdad? Y lo puedes estimular en el brazo. Entonces son pacientes que responden a estímulos verbales o físicos. Correcto. Ese es el nivel que se procura en los consultorios dentales, donde el paciente se sienta sin ansiedad, sin estrés y que pueda responder a órdenes verbales o estímulos físicos. Y luego seguiría la sedación profunda, en la cual el único estímulo que puede despertar al paciente sería un estímulo doloroso. Generalmente esas sedaciones profundas o ese nivel de sedación profunda lo queremos, por ejemplo, en pacientes pediátricos, donde realmente el paciente pediátrico no te va a cooperar absolutamente nada. No puedes llegar a un acuerdo con él, oye, mira, vamos a quitarte esos nervios y ya tú cooperas. No, realmente el paciente pediátrico necesita estar ausente de estímulos, o sea, no te puede llegar a él a cooperar. Entonces llevamos al paciente a estar roncando profundo, ¿sí? Para que realmente se sienta cómodo con lo que normalmente el odontopediatra realiza como procedimientos, ¿sí? Y que no se esté moviendo. El único estímulo el único estímulo que lo puede despertar de ese estado es un estímulo doloroso. Y luego seguiríamos con la anestesia general.
que ni el estímulo doloroso, ni el verbal, ni el físico despierta al paciente por los medicamentos que así lo están logrando, ¿no? Entonces tenemos que entender que que dentro de todos esos estados el paciente se puede estar moviendo, ¿sí? Con la experiencia del anestesiólogo logra llevar al paciente el mayor tiempo posible al estado que uno necesita o que el procedimiento necesita, ¿no? Pero el anestesiólogo tiene que estar capacitado y con su experiencia para detectar si está cayendo en mayor profundidad y necesita reaccionar. Y ahí viene otro tema importante que es el término mal acuñado, sedación consciente. Ok. Porque es algo como si muy confuso. Puede estar sedado pero consciente. O sea, desde el primer momento en que nosotros ya estamos sedando al paciente en una situación leve, moderada, ya está teniendo una alteración en la conciencia y puede llegar a agarrar sueño, puede estar en una sedación leve o una sedación moderada y puede estar roncando el paciente. Ok. Entonces, a veces es un término acuñado en España que es básicamente para aminorar el, el, el miedo que pueda llegar a tener el paciente con el concepto de anestesia o de sedación. Entonces, es preferible solamente decir, basta en una sedación y ya el anestesiólogo o el cirujano puede explicarlo, pero es difícil concebir eso de sedación y consciente, porque no, parecen contradictorios. Entiendo. Este, entonces, cuando tenemos pacientes pediátricos o tenemos pacientes de necesidades especiales que requieran sedación profunda, necesitamos tener un entorno más adecuado para realizar. ¿Por qué? Porque vas a estar en un estado de sedación donde es más probable que haya alteraciones en los signos vitales, que haya alteraciones en la ventilación, que haya alteración en la permanencia de la vía aérea. Sí. Entonces, es muy difícil, muchas veces los consultorios dentales están desarrollados para la funcionalidad, donde estamos metiendo un sillón dental cada, cada 2 metros, ¿no? Entonces, el entrar con todo el equipo que es necesario para la seguridad del paciente no es óptimo el espacio. Entonces, ahí es cuando nosotros, cuando vemos un paciente de necesidades especiales o un paciente pediátrico, preferimos realizarlo en unas instalaciones que sea un operatorio más diseñado para sedación. Ok. En los pacientes que tenemos sedación moderada, sí se pueden realizar en los consultorios dentales, porque es menos probable que vayan a necesitar maniobras especiales. Correcto. ¿Por qué? Porque están todavía más lejos de lo que es la profundidad. La norma oficial de la anestesiología menciona que si tú vas a desarrollar una anestesia, un acto anestésico fuera del quirófano, tienes que llevar todo lo necesario, ¿sí?, para poder desarrollar el acto anestésico y poder prevenir o actuar en caso de alguna complicación. Correcto. Entonces estamos hablando que tú tienes que tener presente o a la mano todo lo que es el material del manejo de la vía aérea. ¿Sí? Nos toca mucho ver pacientes con apnea obstructiva, en la cual la sedación, por mínima que sea, al entrar él en estado de inconsciencia o de relajación, todos sus tejidos del cuello van hacia el centro y empiezan a obstruir, o la lengua va hacia atrás, y más en esos pacientes que no tienen piezas dentales. Entonces tenemos que tener el equipo necesario para que se pueda desarrollar el procedimiento y que pueda seguir ventilando adecuadamente, porque si no, se convierte el procedimiento en estar deteniéndolo. Y por mencionarlo de alguna manera, por ejemplo, en esos pacientes con apnea obstructiva, colocamos lo que es una cánula nasofaringea. Correcto. ¿Sí? Porque pues la cánula Guedel no sería opción porque se va a trabajar en la cavidad oral. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener todo tipo de equipo para el manejo anestésico en relación a la vía aérea, mascarillas laringias,
tubos endotraqueales, cánulas de Guedel, cánulas nasofaringias, el laringoscopio con todo tipo de hojas, tanto rectas como curvas. Tenemos que tener todos los medicamentos en relación a emergencias, los mismos medicamentos que están dentro de un carro rojo, los tenemos que tener. Y van desde medicamentos que ayudan con el manejo de la presión arterial, antiarrítmicos, adrenalina, medicamentos que nos ayudan a resolver desde un paro cardíaco hasta una fibrilación auricular. Claro. Y definitivamente también parte clave sería lo que es el DEA, ¿sí? O el desfibrilador automático. Necesitamos también fuentes de oxígeno que sean las necesarias. Muchas veces lo que llevamos es un concentrador de oxígeno que te puede llegar a alcanzar una concentración casi idéntica a la misma concentración que viene en los tanques. Okay. El tanque de oxígeno viene a una concentración de oxígeno del 100%. Todo lo que está dentro del tanque es oxígeno, ¿no? Y los concentradores actuales lo que hacen es recuperar el aire ambiente que tiene una concentración del 21% de oxígeno, le añaden más oxígeno para que salga del concentrador una mezcla de oxígeno de alrededor del 95-93%. Entonces prácticamente es la misma concentración que viene. Y la ventaja es que mientras que esté funcionando, esté conectado a la luz, tienes esa fuente de oxígeno interminable. Excelente. Entonces, no solo y una monitorización, fíjate que dentro de las normas que principalmente tenemos que tomar las de Estados Unidos y las de España, las de Europa, que son los que más están involucrados con el desarrollo de estas actividades fuera de quirófano, nos marcan que para desarrollar una sedación fuera de quirófano, aparte de la monitorización básica, el electrocardiograma, la saturación de oxígeno, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la temperatura, nos marcan como obligatoria la capnografía. ¿Sí? Lo manejan como no se puede dar una sedación si tú no estás teniendo una capnografía. ¿Y la capnografía por qué es tan importante? Porque la capnografía te da en tiempo real, en el momento en que el paciente tiene una obstrucción o está dejando de respirar. Si tú solamente tienes la saturación de oxímetro, la oximetría, tienes que entender que pueden llegar a pasar 3 minutos sin que el paciente esté respirando y todavía vas a mantener ese 99% en el monitor. Entonces se tarda en que te dé una señal el monitor si solamente te estás basando en la saturación de oxígeno. Y ya cuando empieza a bajar la saturación en el monitor es porque ya lleva un ratito sin respirar el paciente. Correcto. Sí. Y entonces por eso la diferencia o lo importante es la capnografía en el instante que el paciente deja respirar te va a marcar cero señal, ¿verdad? Un valor de 0. Entonces, en relación a la monitorización, es eso, tiene que ser una monitorización completa junto con la capnografía. Y definitivamente la monitorización y el equipo no estuviera todo completo si no haces una valoración previa del paciente. ¿Sí? Porque si no, lo que te vas a enfrentar es a llegar a una situación dentro del consultorio con un paciente que no conoces, en el cual no desarrollaste el plan A, el plan B, el plan C, en el cual no le indicaste qué medicamentos iba a utilizar ese día, porque hay muchos que tienen su insulina, sus antihipertensivos, ¿sí? No llevaron el ayuno correcto, etcétera, etcétera. Entonces es todo un protocolo que tienes que hacer, porque aquí el nombre del juego es seguridad. Seguridad. ¿Sí? No puedes llegar de manera no preparada al caso, ¿verdad? Porque tú, para eso te contrata el paciente, para eso el cirujano te está pidiendo el apoyo, porque quiere seguridad en el proceso, porque quiere seguridad de que el paciente esté dentro de lo normal, ¿no? Hemodinámicamente estable, ¿no? Y que aparte, pues obviamente no lo sufra el proceso, que no tenga ansiedad.
Entonces es muy importante que tú como especialista dental puedas valorar eso, en el sentido de que te estés rodeando del equipo adecuado, ¿sí? Porque es cuando yo veo un especialista dental que de repente nada más va a una cirugía de terceras molares y nada más en su campo hay un solo instrumento, ¿sí? O sea, yo no sé nada de eso, ¿verdad? Pero mi sentido común dice, algo falta. Ujú. Sí, entonces, de esa misma manera, el especialista dental que está requiriendo el servicio necesita hacerse crítico y decir, oye, pero traes esta monitorización, traes este equipo, traes esto, porque es como siempre, mientras que las cosas todas salgan bien, nadie dice nada, ¿verdad? Pero es hasta que no haya una situación adversa, es cuando empiezan a preguntar, pero ¿por qué no trajiste esto? ¿Y por qué no le preguntaste el otro? ¿verdad? Ujú. Y todos vamos involucrados, todos los especialistas somos responsables del paciente de alguno u otro grado. Ujú. Entonces, es importante entender que es un trabajo en equipo, que al final de cuentas, cada paciente, así sea con pura anestesia local, conlleva un riesgo, ¿sí? Y, y- y la idea es minimizar el riesgo a lo más que se pueda. Claro, claro, claro. Pues definitivamente una perspectiva muy importante de lo que usted hace y de lo que se tiene que hacer por seguridad de un paciente. Y creo que aquí la clave es todos somos responsables y desde el mismo odontólogo, el anestesiólogo, el equipo completo, tenemos que estar detrás de los detalles, como dice la famosa frase, ¿no? El diablo está en los detalles. Entonces es muy Sí. importante pues todo lo que comenta el doctor. Repito, lo pueden buscar en redes sociales, Anestesia Dental en Instagram. ¿Quiere agregarnos alguna otra red o otra vía de contacto, doctor? Yo creo que Instagram es la que más fomentamos junto con Facebook, pero Instagram es más sencillo. Excelente. Sí. Entonces, para todos los pacientes, especialistas en la región de Monterrey, Nuevo León, que quieran contactar al doctor de todo el país, pues pueden buscarlo en Instagram como Anestesia Dental. Y bueno, continuando con la plática, creo que ahorita dentro de lo que menciona el hecho de tener el DEA, los medicamentos de urgencia, pues desde el punto de vista personal como especialista, yo siempre he visto como una pasión, pero como una necesidad tener que el consultorio dental o el consultorio especialista, etcétera, esté equipado, porque nunca sabemos los eventos adversos que podemos tener. Platicaba yo con el doctor en el preámbulo de la charla sobre el doctor Stanley Malamed en Estados Unidos, quien ha manejado mucho de las guías de anestesia y sedación en consultorios. Y él también maneja la temática de urgencias médicas. Y dentro de su entrenamiento a los demás odontólogos, él siempre menciona la necesidad de tener todo esto. Un DEA, medicamentos para eventos cardíacos, respiratorios, circulatorios, etcétera, ¿no? Entonces, yo me he enfrentado, inclusive cuando di clases en la universidad y me tocaba dar la materia de urgencias médicas, me enfrentaba y tenía choque con los colegas, maestros, etcétera. Pero ¿por qué tú tienes que tener esto? ¿Y por qué le dices al muchacho que debe de comprar? ¿Por qué va a invertir en esto si no es necesario? No, es necesario y la norma oficial mexicana, aquí y en el estado que busquemos, nos pide que desde que tengamos toda la infraestructura para el manejo de las urgencias médicas hasta la capacidad de poder resolver un evento adverso en lo que un equipo de especialistas, paramédicos por ejemplo, lleguen a manejar el paciente. Entonces creo que este es un punto importante que me gustaría que nos platicara su perspectiva. ¿Qué es lo que usted considera que el odontólogo, tanto general como especialista, debe de tener en el consultorio para manejo de urgencias médicas y también que debe de tener como infraestructura básica para que los servicios de anestesiología puedan derivarse de manera adecuada? Ok, es un tema amplio, pero como bien dices, es obligación de cualquier centro de salud o consultorio que se dedique a la salud poder manejar este tipo de situaciones. Y hay dos aspectos, lo que es la norma oficial y lo que es la Ley General de Salud. Ok.
en la norma oficial de la odontología le marca que es obligatorio tener lo que es un botiquín específico para emergencias médicas, no para primeros auxilios, porque muchas veces nos confundimos en qué tenemos que tener en lo que es un botiquín. Y de repente la mayoría pensamos en que en vendas o ranitidina o omeprazol, y eso no es el botiquín que se necesita tener en un consultorio. Tenemos que enfocarnos en cuáles las necesidades dentro de un consultorio. ¿Ok? Entonces, en la odontología se ha tenido muchos estudios de cuáles son las 10 emergencias médicas más frecuentes de un consultorio dental. Y sobre esos estudios donde ya se tiene muy específico, pues bueno, las emergencias médicas van de número 1 es esta, número 2 son estas, número 3 son estas. Bueno, de acuerdo a estas emergencias vamos a desarrollar lo que es el botiquín de emergencias médicas y vamos a tener lo que es necesario para resolver esas 10 emergencias más frecuentes. Entonces, por mencionarte algunas, tenemos de las más frecuentes es el síncope vasovagal, tenemos crisis asmáticas, tenemos compulsiones neurológicas, tenemos lo que es infarto agudo de miocardio, angina de pecho, ¿sí? Tenemos shock anafiláctico. ¿Sí? En relación a ese tipo de problemáticas, desarrollamos lo que es el botiquín de emergencias médicas y tenemos a la mano lo necesario para resolver cada una de estas emergencias. Hay una situación, como bien tú lo dijiste, lo que necesita hacer el establecimiento es dar de primera instancia la ayuda básica e inmediata al paciente. ¿Sí? Lo que tienes que hacer es actuar rápidamente, revisar qué emergencia está presentándose y decidir si necesita este paciente irse al hospital o no. ¿Sí? Porque pues definitivamente una angina de pecho, un infarto de miocardio, un shock anafiláctico, no lo vas a resolver por completo dentro del consultorio dental. Tienes que, de alguna manera, desarrollar la atención inmediata, pero al mismo tiempo ir desarrollando el proceso para asegurar el traslado del paciente a lo que es una instancia hospitalaria. ¿Sí? Entonces no puedes tú decir, oye, no, pues shock anafiláctico, no, pues bueno, no, eso yo no sé, aquí no lo podemos tratar, y te haces un paso para atrás, no, porque ya desde que tú tienes un establecimiento que se dedica a la salud, la Ley General de Salud te obliga a dos cosas, a darle la atención inmediata y asegurar el traslado de ese paciente, si así fuera necesario, a una instancia hospitalaria. Y por esto quiere decir que es necesario tener contratado un servicio de ambulancia en los establecimientos de salud, porque si tú te estás ateniendo a que un paciente que desarrolla una angina de pecho, un infarto de miocardio, una crisis asmática severa dentro de tu consultorio y estás esperanzado en que venga la ambulancia de la Cruz Roja, pues van a pasar 2, 3 horas y muy probablemente no llegue. ¿Sí? Entonces, necesitas un servicio de ambulancia contratado en el formato que tú quieras, por evento o mensual, pero sí necesitas de alguna manera tener esa seguridad de que si tú necesitas que esté una ambulancia ahí, la puedas tener para trasladar al paciente. Entonces, el primer punto es que cualquier establecimiento de salud y específicamente el consultorio dental tiene que tener un botiquín de emergencias médicas, ¿sí? Enfocado a las emergencias médicas que pueden pasar en el consultorio dental. Digo, entendemos que no eres tú una área de urgencias, que no eres una área de urgencias dentro de un hospital. No tienes, siempre me hacen la pregunta, ¿necesitamos un carro rojo? No, no necesitas un carro rojo, porque el carro rojo es para una diversidad de problemáticas, de emergencias que se desarrollan normalmente en una instancia hospitalaria. ¿Sí? Necesitas puntualmente 10 medicamentos en tu botiquín que te van a ayudar a dar la atención inmediata básica y poder decidir si ese paciente o no necesita irse al hospital. Pero tienes que tener el conocimiento de lo que está pasando.
Es como, por ejemplo, un paciente que la emergencia más frecuente, el síncope vasovagal, en la cual el paciente pierde el conocimiento en el momento en que se está trabajando sobre él, que generalmente es al momento de la aplicación de la anestesia local. ¿Sí? Si tú no sabes lo que está pasando, si no tienes esos escenarios posibles en tu mente, lo que puede llegar a pasar es que de repente estás creyendo que o el paciente tiene un infarto de miocardio o tiene una pérdida de la conciencia de origen neurológico o alguna otra situación, ¿sí? Y empiezas a perder el control de la situación o empiezas a realizar cosas que no son necesarias para el rescate de ese paciente, ¿no? Entonces, aparte de tener el botiquín de emergencia, tienes que tener la capacitación básica, el conocimiento básico para detectar y decir lo que está pasando es esto y necesita el paso A, el paso B, el paso C. Y la problemática en México es que los cursos que tenemos en relación a eso, básicamente es de curso de técnica de RCP. Y la técnica de RCP, como lo dice el nombre, solamente te enseña una técnica para una sola emergencia. Correcto. Definitivamente es un conocimiento necesario, pero te deja con muchas piezas del rompecabezas faltantes, ¿sí? Porque no a todas las emergencias que se van a desarrollar en el consultorio odontológico van a tener la necesidad de un RCP. ¿Qué vas a hacer en las convulsiones neurológicas de un paciente epiléptico? ¿Qué vas a hacer en las crisis asmáticas de un paciente? ¿Qué vas a hacer en el shock anafiláctico? ¿Sí? Pues no aplicas eso de primera instancia, ¿verdad? Claro. Entonces, eso ha sido la problemática en México, que en la mayoría de las facultades de odontología no se ve de manera amplia. Y lo entendemos, porque al final de cuentas es poco frecuente que llegue a pasar una emergencia de ese tipo, es poco frecuente. Pero la mayoría de las personas que han asistido al curso que impartimos, todos han tenido una situación que ha hecho que hayan decidido ir a asistir al curso, ¿no? Entonces, realmente sí pasan. Obviamente, si ya lo comparas con el número de procedimientos dentales que se realizan contra el número de emergencias médicas que pasan, pues se reduce significativamente ese número, porque son demasiados los procedimientos dentales que se hacen al día, ¿no? Pero al final de cuentas, en tu consultorio solamente necesitas uno, con que pase uno para que las cosas cambien de manera muy adversa Sí. en tu día a día, ¿no? Con solo que un paciente se complique es necesario, no necesitas 100 pacientes complicados o 100 emergencias para que realmente digas, va a pasar algo, ¿no? No, no. Entonces, eh, sí es necesario tomar estos cursos, sí es necesario buscar, aparte de lo que es la técnica de RCP, complementar realmente con un curso que te pueda decir los escenarios más frecuentes en relación a emergencias médicas en el consultorio odontológico y cómo manejarlas. Tienes que tener ese protocolo, ¿no? Y la única manera, aparte de asistir a los cursos, es que de alguna manera una vez al mes estés platicando de esto, oye, pasó esto, ¿cómo lo resolverías? ¿No? Hacer casos, escenarios, actuados dentro del consultorio de tu clínica para que digas, oye, mira, el material, el botiquín de emergencias va a estar colocado aquí, todo lo necesitamos saber, el tanque de oxígeno va a estar aquí. En caso de que digamos esta clave, necesitamos hablarle a la ambulancia y aquí van a estar los teléfonos, porque resulta luego que el teléfono está anotado en una libretita que nada más una persona lo sabe y no fue ese día. Sí. Entonces, si hay una necesidad, sí, de que el odontólogo tenga o el especialista de cualquier especialidad dental tenga este conocimiento, porque no estamos exentos y cada vez más son más frecuentes. Cada año pasa una situación adversa mortal dentro de consultorios dentales, donde pacientes fallecen dentro del consultorio dental. Entonces, ahí tengo una serie de casos que se han desarrollado en todo México con muertes dentro del consultorio dental. Volvemos a decirlo, como quiera, ya cuando lo pones en perspectiva del número de casos dentales que se realizan, pues suele ser una probabilidad muy pequeña, pero pues la idea es que a nadie nos pase.
¿verdad? Claro. Uno de los factores, hay varios factores que están relacionados con las reacciones adversas dentro del consultorio dental. La más frecuente es la falta de preparación o la falta de filtros en tu consultorio dental. Es como, por ejemplo, hubo un caso de un paciente que falleció en el cual llegó con mucha ansiedad en relación al procedimiento dental, traía un absceso en una pieza dental, necesitaba cirugía y al momento de estar realizando la cirugía lo pasan de emergencia en el sentido de que el señor ya necesitaba o exigía la atención, lo pasan directo al sillón dental, ¿sí? Empiezan a desarrollar el procedimiento y el paciente desarrolla un infarto. Wow. ¿Sí? Entonces, cuando empieza a hacer la investigación, resultaba que el paciente estaba diagnosticado como hipertenso, en el cual era un paciente que no se tomaba sus medicamentos antihipertensivos, llegó con un alto nivel de dolor, con un alto nivel de ansiedad, muy probablemente con una presión 200 sobre 110, en el cual necesitaba solamente el empujón del dolor para desarrollar un paro cardíaco, ¿no? Entonces, a lo mejor, si hubiera habido un filtro del inicio dentro del consultorio en el sentido de que, bueno, vamos a tomarle su presión, ¿sí? Primero, antes de empezar el procedimiento. Tal vez hubiera habido la situación de que, oye, salió en 200 sobre 120. Señor, la única manera de tratarlo en este momento es dentro de un hospital, ¿sí? Porque trae un problema más serio que lo que es el absceso dental, ¿sí? Entonces, ¿cuántos consultorios sí aplican la toma de signos vitales antes del procedimiento? ¿Cuántos consultorios sí aplican la toma de la presión arterial antes del procedimiento? ¿Y sabes qué es? Escucho mucho el comentario por parte del especialista dental, pues estuvo muy calmado el paciente durante el otro procedimiento, pero realmente tú sabes que estuvo calmado. Hay pacientes que por su ansiedad no se mueven nada, están en un estado catatónico por la ansiedad, pero si tú le pusieras el monitor de signos vitales, verías que realmente trae la presión por los cielos y la frecuencia cardíaca por los cielos, y tú estás acá operando y de repente trae mucho sangrado, estaba tomando la aspirina, y no es eso, es que la presión la trae súper Altísimo. alta, ¿no? Entonces, muchas veces sería muy adecuado, siempre lo he pensado, que al sillón dental viniera integrado un monitor de signos vitales para que tú como especialista que estás tratando al paciente estés viendo y estés haciendo una congruencia con lo que está pasando en el paciente fisiológicamente y lo que tú estás haciendo, ¿no? Hasta dónde estás provocando que esos cambios de la presión y de la frecuencia respiratoria. Este, entonces, yo creo que una causa muy frecuente son eso, la falta de filtros, la falta de historia médica completa. Sí. De repente la mayoría de los consultorios dentales utilizan machotes en relación a historias médicas donde dice, ¿usted se ha sentido bien en el último mes? Pues cuestionamientos muy amplios, muy generales, que para cualquier paciente lo lee, pues para cualquiera de nosotros es diferente qué es sentirse bien, ¿no? Correcto. De repente para un paciente de 90 años el estar vivo ya está súper bien. Ya, sí. Entonces, tenemos que afinar. Siento que hay mucha área de oportunidad en ese sentido, afinar los filtros para disminuir las posibilidades de complicación. Y, y las emergencias siguen pasando, primero porque no hay filtros. Otro de los aspectos importantes es porque los pacientes cada vez son polifarmacias, son pacientes que vienen con 4 o 5 medicamentos, muchas veces esos medicamentos, no sé, anticoagulantes, antiagregantes, por ejemplo, uno de los casos de los medicamentos que más frecuentes hacen interacción medicamentosa con los anestésicos locales, principalmente con el vasoconstrictor, son los antidepresivos. Los antidepresivos que están tomando los pacientes que elevan las norepinefrinas a nivel sistémico y tú le pones el vasoconstrictor que viene con el anestésico local, le haces una crisis
hipertensiva o haces una taquicardia, ¿verdad? Que el paciente se empieza a sentir mal. Ujú. Entonces, muchos de ese tipo de situaciones no las alcanzamos a ver, no las alcanzamos a visualizar y muchas veces cuando vemos que el paciente está mal, lo que le explicamos fue, pues, usted es alérgico a la anestesia, ¿verdad? Pero suele ser el momento en que se desarrolla la situación, ¿no? Y el paciente se va pensando eso, que fue alérgico a la anestesia, ¿no? Entonces, este, siguen pasando las emergencias médicas en el consultorio dental. Otra de las causas por las cuales está cada vez más frecuentes las emergencias es porque las especialidades dentales cada vez hacen procedimientos más complejos, más invasivos, ¿sí? Me toca estar dentro de sedaciones donde pacientes de 70, 80, 90 años se les necesita hacer all on six, arcada superior, arcada inferior, es regularización de hueso, abrir todo el colgajo, estar 4 o 5 horas en cirugía, ¿sí? Entonces, son procedimientos pesados para el paciente Sí, que si realmente no están estables en sus problemáticas de salud de base, como su hipertensión o su diabetes, te vas a complicar durante la cirugía, ¿sí? Y vas a tener pacientes con crisis hipertensivas y taquicardias y arritmias. Entonces, veo que es por eso que la sedación es necesaria y aparte del control de la ansiedad, que es un gatillo para lo que es un disparador para lo que es las crisis hipertensivas y taquicárdicas, con la sedación lo puedes controlar. También alguien que esté encargado de estar supervisando eso, ¿verdad? Que esté supervisando la presión, el pulso, la respiración, viendo cómo podemos disminuir el dolor, viendo cómo podemos disminuir la ansiedad del paciente, que es su principal detonante de las emergencias médicas también. Entonces, de repente, dentro de los programas, como lo dije hace un momento, a los cirujanos maxilofaciales o a los cirujanos orales, hay muchas veces en programas de Estados Unidos que les enseñan a realizar sedación intravenosa y pero al final de cuentas, lo que se ha visto con la experiencia, que el mejor resultado es cuando cada quien se está ocupando en lo suyo. es correcto. Porque tú ya tienes con tu complejidad que estás resolviendo acá, como también para estar resolviendo la complejidad que si el paciente está respirando adecuadamente o no, si está suficientemente sedado o no, etcétera, etcétera, ¿no? Y como te digo, la anestesia no es de que nada más quiero sedación leve. No puedes hacer eso, porque hay pacientes que se salen de la curva Ujú. de distribución de la población donde tienen los dos extremos, donde te dice el libro, oye, pues la mayoría de los pacientes va a desarrollar solamente con ansiólisis, con la desaparición de su ansiedad. Pero hay extremos donde esa misma dosis les cayó, la metabolizan de manera diferente y fue una dosis para ellos, para su organismo, que provocó una depresión respiratoria, Ujú. ¿sí? O que realmente no les hizo nada. Entonces, es mejor una persona que cada quien esté ubicado en resolver una problemática, ¿no? Claro. Porque, y luego este, nos metemos en problemas, ¿no? Como el famoso ribotril en gotas, ¿sí? Que volvemos a esa situación donde cuando dices que es suficiente, cuándo es lo necesario para cada paciente. Entonces, si no tienes ese manejo de los medicamentos de tu día a día, que solamente lo estás utilizando una vez al mes, pues de repente vas a tener no los resultados deseados en relación a la sedación. Ujú. Entonces, este, y fíjate que otro de los puntos muy importantes de la sedación es cómo a ti, consultorio dental o clínica dental, te puede ayudar desde tu marketing. La Claro. sedación te puede ayudar desde tu marketing. De hecho, es tan favorable que muchos especialistas dentales de otros países se anuncian así, como clínica dental con sedación. O sea, incluyen dentro de su nombre principal el que haya sedación implícita, ¿no? Y es correcto porque tenemos que entender que cuando tú haces un procedimiento dental,
el resultado puede ser exitoso al 100%, pero si el paciente desde su punto de vista tuvo una experiencia negativa, No es exitosa. ya no fue lo suficientemente bueno. Ujú. Totalmente diferente cuando tu resultado que tú hiciste en tu procedimiento fue 100% positivo el resultado y aparte el paciente estuvo muy relajado, prácticamente no se acuerda del procedimiento, prácticamente no recuerda ninguna situación negativa del procedimiento, se vuelve un anuncio ambulante de tus servicios. ¿Sí? Y Definitivamente. el paciente va con con otras personas y le dice, no, ve con él, mira, te dejan muy bien tu problema y aparte te duermen. Así lo explican ellos, ¿verdad? De manera Exactamente. coloquial. Ujú. Pero desde el punto de vista de marketing es muy bueno porque eso hace que realmente tengas ese manejo multiespecialidad y desde todos los puntos de vista y no solamente cuidando el resultado funcional del procedimiento, sino también cuidando lo que es el resultado de la experiencia vivida desde el punto de vista del paciente. Correcto. La realidad, muy, muy interesante la temática y desde el manejo del evento adverso, que nadie estamos exentos, hasta cómo entender y hacer entender al paciente de la necesidad de estos servicios. Yo lo veo también del día a día y la realidad es de que he podido incorporar acá en Guadalajara ese servicio a los pacientes y cuando se detecta el paciente ansioso, detectamos al paciente que lo necesita y sabemos que puede ser un paciente con un riesgo bajo condiciones típicas con anestesia local, orientamos al paciente por ahí. Rara vez perdemos el caso y cuando se pierde, lastimosamente nos enteramos que les va mal en otros lugares. Entonces, creo que es una alternativa muy interesante. Y también el hecho de lo que comentas, Doc, que el marketing. Creo que en esta época en donde todo es tan fácil de anunciar, el servicio es tan fácil de difundir, el hecho de que le podamos transmitir esa sensación de tranquilidad, calidad al paciente, pues va a definir que pues damos una atención distinta. Y es algo que creo que a los odontólogos en general nos hace falta. Entender que abrirnos la mente es abrirnos la puerta. Y con ello también quiero aprovechar. Nos comentabas hace un momento que impartes un curso, ¿verdad, Doc? Correcto, correcto. Si nos puedes platicar de tu curso para los odontólogos que nos escuchan, bienvenido. Claro, mira, es un curso que, como dije anteriormente, va enfocado a las emergencias médicas más frecuentes que pasan en odontología dentro del consultorio dental. Y lo hacemos de 2 días. El primer día vemos todo lo que es teoría acerca de estas problemáticas y concientizamos desde cómo se tiene que preparar el consultorio dental para poder manejar estas emergencias, cuáles son la papelería que se necesita, los formatos que se necesitan, las regulaciones que se necesitan, qué se nos está pidiendo por parte de la norma oficial de odontología, qué se nos está pidiendo por la Ley General de Salud en relación a los establecimientos de salud. Y luego abordamos cada tema, cada emergencia médica de manera completa y vuelvo a decirlo, específicamente apuntando a lo que es el consultorio dental, porque cuando estamos viendo, por ejemplo, por decirte el ejemplo de la crisis asmática, pues a lo mejor no lo vamos a ver desde el punto de vista molecular de por qué está pasando una crisis asmática, ¿verdad? Pero sí vamos a ver los aspectos básicos de cómo detectarla en el consultorio dental, cómo prevenirla, cómo estadificarla si ese paciente está bajo control o sin control, que es donde debemos de hacer el filtro de decir, no, sabes que no puedes hacer ahorita el procedimiento porque tu hipertensión o tu asma está descontrolado. Entonces vamos viendo cada una de las emergencias todo ese día de teoría y en el segundo día vemos escenarios simulados dentro de los que son los operatorios para realmente tener el escenario correcto. Y cada uno hacemos equipos de 5 personas donde cada uno del equipo va desarrollando un papel, ¿no? que juega. Entonces lo hacemos teórico práctico durante 2 días para que realmente tengamos esa visión completa y dentro del curso, como herramienta, parte de resolver, revisamos lo que es la técnica de RCP, Correcto. ¿sí? Para que realmente sea completo
este curso y pronto vamos a dar las siguientes fechas para el siguiente curso, ¿no? Excelente. Bueno, de nuevo, pueden buscar al doctor como Anestesia Dental en Instagram. Contáctenlo si tienen interés en tomar el curso. De cualquier manera, el doctor que si amablemente nos comparte la información, estaremos difundiendo también en las redes sociales, poniendo ligas aquí en el video en la parte de abajo y si nos estás escuchando por Spotify o alguna plataforma de audio, búscanos en las redes sociales, a mí como Dr. Takahashi, y también podemos estar compartiendo la información si quieres tomar el curso con el doctor. Desde mi punto de vista, Doc, yo considero que, primero aplaudirle esa iniciativa, porque por lo menos acá en mi región es complicado hacer entender realmente al colega dental esta necesidad. Y el hecho es de que la odontología, aunque muy basada en belleza, estética, carisma muchas veces, pero sigue siendo una rama de alguna forma médica en donde estamos involucrando fármacos, estamos involucrando ansiedad, Claro. estrés al paciente y pues no lo podemos dejar de lado. Entonces es muy importante que estemos siempre capacitados y si es uno en la vida que se nos va a complicar, que sean 0 que se nos vayan o que se compliquen. Que se puedan resolver, ¿correcto? Exacto. Entonces, pues bueno, no me queda, Doc, más que agradecerte tu tiempo. Realmente ha sido una plática muy, muy informativa. Me llena, realmente se cumple el propósito de lo que es, valga la redundancia, el propósito del podcast, que es informar tanto a la población como también al gremio dental y médico también, quien quiera escucharlo, de lo que podemos hacer hoy en el 2022. No quedarnos con lo que aprendimos hace 30 años en la escuela y en el libro que se redactó hace 50 años y que no está actualizado porque nosotros no actualizamos nuestra mente. Entonces, Doc, te agradezco mucho tu tiempo, agradezco la amabilidad que tuviste con nosotros de poder tomar y formar parte de un espacio maxilofacial. De nuevo, invitamos a todos los escuchas, a todos los videntes de YouTube, si quieren buscar al doctor en Anestesia Dental en Instagram, y si tienen alguna duda o pregunta, por favor escríbanos en la parte de comentarios del YouTube o de Spotify o en redes sociales Dr. Takahashi y podemos redirigirlos directamente con el doctor. Entonces, de nuevo, Doc, muchas gracias. Agradecemos el tiempo y esperemos que en una siguiente ocasión podamos tener una nueva plática sobre experiencias vividas hasta el momento. Gracias, Carlos, a ti por la invitación y a todo tu auditorio. No, es un placer, Doc. Muchas gracias. Cuídese mucho. Hasta luego. Hasta luego. Bye bye.